Eh, Parece que tengo problemas con mi cámara, entonces creo que no voy a poder encender mi cámara. Pido disculpas por eso, pero pues muy buenos días para todos. Como siempre, pues todos los viernes los estamos acompañando el equipo de acompañamiento que está conformado por la doctora Adriana Forero, que es nuestra médica, María Camila Rodríguez, que es nuestra psicóloga, y quien les está hablando, María Fernanda Echeverri, que soy la odontóloga, y también nos acompañan la parte de tutorías. Hoy vamos a tener un taller muy interesante que se llama la regulación emocional. Pues espero que a todos nos sirva y pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero hacerles una pregunta, queridos estudiantes, si me la pueden contestar por el chat o si quieren abrir los micrófonos, no hay ningún problema. ¿Qué son las emociones para ustedes? A ver si alguno de ustedes me contesta. Dana nos contesta que es nuestro estado de ánimo. Sí, puede ser. Sí. ¿Alguien más quiere contestarnos? Yo. ¿Magda? Sí, señora. Yo creo que Sí. son como las reacciones que nosotros tenemos como todos los días, tipo felicidad, tristeza, pues que son más pasajeras o que se le puede dar más manejo que los sentimientos que, según lo que vi una vez, que son más complicados, no, pues complicados no, que duran más. Muy bien, Magda, muy bien por tu respuesta. Dana también contesta que es nuestra energía. Claudia Liliana escribe, buen día, los sentimientos reflejados frente a una situación. Dana Geraldine, la motivación. Muy bien, muchas gracias por estar presentes acá y por contestarnos. Creo que ahora sí tengo cámara. Bueno, entonces vamos a definir qué son las emociones. Las emociones son, pues, es una respuesta innata ante la lectura de una situación. Es la respuesta normal de la adaptación. Son breves, decaen por sí mismas en un corto tiempo porque las emociones son cortas. Estas emociones no pueden durar más de un día. Cuando ya duran más de un día, entonces ya no son emociones. Emociones básicas y son complejas. Orientan la atención y la toma de decisiones. Estas nos sirven para tomar decisiones, pero pues a veces también hay que tener mucho cuidado porque depende de la emoción que tengamos para tomar nuestra decisión. Y la emoción también nos genera aprendizaje, nos ayuda a comunicar nuestras necesidades y son maleables, así como me decía la doctora María Camila que las emociones son como la plastilina, porque se dejan alargar, se dejan, bueno, son maleables. Las emociones son cortas, como les decía, diferente a los sentimientos, que los sentimientos son largos, las emociones no nos pueden durar más de un día. Y el ejemplo de las emociones, por ejemplo, es el odio, la envidia, la rabia. Por eso decimos que estas son cortas. Y también, como les digo yo, que generan aprendizajes, también orientan la atención. Tenemos que tener cuidado cuando tomamos decisiones. Depende de las emociones que nosotros tengamos. A medida que nosotros vamos creciendo genéricamente, pues las emociones también nos van creciendo. Cuando somos más pequeños, pues sentimos menos emoción. Cuando somos más grandes, pues tenemos más emociones. ¿Listo? Siguiente. Bueno, muchas gracias, doctora María Fernanda. Muy buenos días a todos nuestros estudiantes. Nuestras emociones tienen unos componentes y esos componentes básicamente tienen que partir
de un evento o algo que nos esté ocurriendo en algún momento o alguna circunstancia que nos lleve a desencadenar esas emociones. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes en este momento allí piensen en una situación que les generaría una emoción muy grande, como por ejemplo la alegría. Cada uno de ustedes piense una noticia que quisieran recibir. Yo, por ejemplo, para hacer este ejercicio que quiero hacer con ustedes, voy a imaginar que me gané la lotería. O si quieren, todos hagamos ese mismo ejercicio. Hay una circunstancia, hay una situación que me va a llevar a tener unas emociones. Y hay un elemento cognitivo de por medio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una situación que me está generando una serie de sentimientos y esos sentimientos en este caso, pues obviamente si nos dicen que nos ganamos la lotería o recibimos otro tipo de noticia agradable o que estamos esperando con ansiedad, que nos ganamos una beca que estábamos esperando, que recibimos una noticia importante, pues obviamente esto nos va a generar pensamientos y vamos a tener una asociación con todo un proceso cognitivo. En el caso del ejemplo mío, si me dicen yo me gano la lotería, pues recibo la noticia, imagino que posterior a esto voy a empezar a pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer si me gano la lotería? ¿Será que es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Será que miré mal el número? Y si me lo gané, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Es decir, que una vez que ya pasa ese evento que me va a generar esta emoción y que hay ese proceso cognitivo en el cual yo estoy pensando, estoy asociando, estoy imaginando, posterior a esto, hay una respuesta fisiológica. Por eso la doctora María Fernanda nos decía que el tema de las emociones es algo innato, es algo que viene como una respuesta normal en nuestro cuerpo y puede que cuando yo estoy sintiendo esa emoción de la alegría porque me gané la lotería, puedo sentir taquicardia, puedo estar sudorosa, puedo sentirme muy, muy feliz, como con una felicidad, obviamente, o como que, como que la respiración se puede agitar, como que puedo sentir que me puse roja de la emoción, ¿verdad? Y esto me puede llevar a generar una acción. Entonces, esta parte de la acción es importantísima porque fíjense ustedes, queridos estudiantes, como hay un proceso, ¿cierto? Hay como una noticia o una situación que me genera una respuesta fisiológica, que siento una emoción, bueno, todo lo que hemos hablado, y luego hay una acción. Entonces yo puedo decir, respiro profundo, me lo tomo con calma y verifico porque qué tal que haya visto mal y ese no sea el número de la lotería, o puedo tomar una acción distinta como llamar a alguien, a algún amigo y decirle, mira lo que me acaba de pasar, o puedo tomar una opción distinta, como decir, voy a hacer una fiesta con todo el mundo, o puedo decir, no, yo no voy a hacer ninguna fiesta hasta que no verifique si esto es real o no. Y así, pues este es el ejemplo que quería traerles, pero así nos pasa siempre con todas las circunstancias que vivimos día a día. Obviamente el ejemplo de la lotería pues es algo extremo, pero sin duda alguna las emociones nos acompañan ante pequeñas situaciones, incluso situaciones familiares con con la pareja, con los amigos, con la misma familia, en el ambiente académico. Entonces es muy importante cuando hablamos de emociones tener el conocimiento de cómo se generan estas. Bueno, chicos, entonces, pues retomando un poco lo que ya hemos hablado con la doctora Adriana y con la doctora María Fernanda, aparece algo aquí que es la rueda de las emociones. No sé si ustedes alguna vez hayan visto esta imagen, alguien les haya dicho qué es la rueda de las emociones, para qué sirve, bueno, no sé si alguien la conozca. Bueno, entonces les voy a contar pues un poco anclando la información que hemos hablado de qué son las emociones y cómo están compuestas, pues les voy a presentar esta imagen. Resulta que nosotros cuando tenemos pues un evento emocional tendemos a catalogarlo en nuestras emociones básicas, que son las 6 que están en el centro, que viene siendo miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa.
Pues resulta que estas emociones básicas, bueno, Magda nos dice, sí, es como para describir con más exactitud lo que estamos experimentando. Exactamente, Magda, muchas gracias. Entonces, tendemos digamos, catalogar nuestras emociones o el evento emocional desde esas como 6 emociones básicas, pero resulta que a medida que nosotros vamos creciendo y a medida que nos volvemos pues más adultos, experimentamos un montón de situaciones que nos van generando aprendizajes emocionales. Entonces, así como nuestro cuerpo de bebé adulto va creciendo y se va fortaleciendo, nosotros desde nuestro aprendizaje emocional hacemos exactamente lo mismo. Vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo a nivel emocional. Entonces resulta que van apareciendo pues más, y como Mac nos decía, la idea de la rueda emocional es poder describir exactamente cómo me estoy sintiendo. Resulta que nosotros no solo sentimos una emoción al mismo tiempo, podemos sentir varias emociones al mismo tiempo, y a veces cuando yo le digo a la gente, no, es que me siento triste, resulta que esta palabra queda muy corta para decir es que estoy arrepentida, es que me siento vulnerable, es que tengo melancolía, es que me siento culpable por algo que pasó. Entonces, un poco lo que nos invita a esta rueda es aprender a reconocer como cuál es nuestro estado emocional y desde dónde podemos empezar a describirlo con más exactitud. No solo para los otros, sino para nosotros también. Entonces, no es solo para decirle a las otras personas cómo me siento, sino que nosotros, dentro de nuestra regulación emocional, tenemos que aprender a saber qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, un ejemplo es como si ustedes algo se les dañó, por ejemplo, el celular, se dañó el celular y ustedes lo llevan y entonces no, es que se dañó el celular y la persona que lo va a arreglar no sabe en qué parte está dañado o qué está dañado, pues no lo va a poder arreglar. Entonces la idea es siempre nosotros saber qué es lo que hay, qué estoy sintiendo, qué es lo que está pasando, para de esa manera poder llegar a un proceso de regulación emocional. Y la rueda de las emociones nos va a permitir eso, porque nos va a acercar a otro tipo de palabras y de descripciones que nos pueden funcionar. Y esto que les presentamos acá es la curva emocional. Entonces, como les decía la doctora María Fernanda cuando iniciamos el taller, la regulación emocional es para todos. Realmente todas las personas tenemos que aprender, todas las personas tenemos que fortalecer nuestra regulación emocional y el proceso de regulación emocional nunca termina. Estamos en constante aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Y aparece esto que es la curva emocional, y esto es muy importante que ustedes lo aprendan porque esto funciona para todas las emociones y funciona para todas las personas. Entonces, esto nos va a servir para que yo entienda mi proceso emocional y para que yo también entienda el proceso emocional de otras personas. Entonces, tenemos aquí la curva y resulta que empezamos con la parte de calma. Entonces, nosotros venimos aquí, estamos calmados, viviendo nuestro día a día y de pronto aparece el evento o la situación que nos va a generar un cambio emocional, como ya les explicó la doctora Adriana. Entonces aparece el evento, entonces el ejemplo que ella nos daba era, nos ganamos la lotería. Entonces, el evento va a generar propiamente pues un cambio emocional, entonces va a hacer que nuestra emoción suba, ya sea que subió porque tenemos mucha alegría, o subió porque tenemos mucha rabia, o subió porque tenemos mucha tristeza. Entonces, lo que va a significar esta subida es que tenemos un cambio emocional. Vamos a llegar aquí arribita, que es la expresión máxima de la emoción. Y esta expresión máxima es la que suele ser muy agradable para las emociones que son agradables, es decir, como para la sorpresa, bueno, la sorpresa va a depender de qué nos sorprenda, pero para algunas cosas de la sorpresa o para la alegría, pero puede también ser muy desagradable para las emociones como el miedo, la rabia y la tristeza, porque es su expresión máxima. Pero, ¿qué pasa con las emociones? La doctora María Fernanda nos decía que las emociones son cortas, son breves y que se diferencian de los sentimientos porque los sentimientos sí son largos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que así como estamos en la expresión máxima aquí arriba, va a llegar un punto que se llama el punto de extinción, que es como por aquí al ladito, que es natural, todos lo tenemos, todas las emociones lo tienen, y es que la emoción empieza a decaer, cae por sí misma. Entonces, esto es algo biológico y es importante que ustedes lo conozcan porque muchas veces cuando tenemos estas emociones desagradables y están en su punto máximo,
lo que tendemos a hacer es a evitar. Entonces, no dejamos que la emoción decaiga por sí misma, que es el proceso natural y el proceso biológico, sino que nosotros empezamos a hacer un montón de evitación, nos distraemos, no pensamos en eso, no lo hablamos, intentamos distraernos a toda costa. ¿Y qué va a pasar? Esto nos va a generar un aprendizaje de que siempre que la emoción esté aquí arriba, el aprendizaje es que nosotros no la podemos tolerar y la tenemos que bajar abruptamente. Entonces nunca vamos a aprender cuál va a ser nuestro punto de extinción. Y al nosotros no aprender cuál es nuestro punto de extinción, realmente las emociones pues no van a llevar su cauce, digamos, natural, y nosotros no vamos a saber en qué momento la emoción baja. Cuando nosotros aprendemos en qué momento las emociones bajan y nos damos cuenta que, listo, yo estaba muy alterada, pero empecé a ver cómo empezó a bajar mi emoción de forma natural, va a ser un aprendizaje muy grande porque nosotros vamos a saber qué necesitamos y cuáles son nuestros límites y hasta dónde pues podemos llegar. ¿Listo? Entonces un poco por eso les queríamos mostrar. Aquí aparecen dos frases muy importantes frente a esto que les acabo de contar de las emociones, y es que las emociones nacen, crecen, llegan a su expresión máxima, nos cuentan por qué están ahí, que era lo que la doctora María Fernanda nos decía, y es que la emoción siempre va a comunicar necesidades. Siempre, si tenemos una emoción, es porque algo pasó, y la emoción nos está diciendo que algo está pasando. Entonces, siempre nos van a contar por qué están ahí, qué necesitamos. Nosotros las vamos a escuchar, pero también las dejamos marchar. Y las emociones funcionan como una ola. Si dejamos que sigan su camino, se deshacen en la orilla de la calma, así como las olas se deshacen en la orilla del mar. ¿Listo? Chicos, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta sobre el proceso de emociones para que la podamos resolver antes de pasar a regulación emocional. Entonces, por favor, escríbanos o abren el micrófono, pero pues háganos preguntitas de este tema. Recuerden, como les dijimos, esto es un tema para todos. Todos necesitamos regulación emocional. Ustedes, nosotras, sus profesores, todas las personas. Bueno, parece que ninguna pregunta nos hacen por acá. Igual, a lo largo del taller, si tienen alguna pregunta, si algo no lo están entendiendo, pues nos escriben y lo vamos resolviendo a medida que la duda surja. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces a nosotras nos gustaría preguntarles, y no importa, nos contestan por el chat o pueden abrir, ¿qué es la regulación emocional para ustedes? Pues ya con todo lo que les hemos dicho sobre las emociones, ¿o qué creen ustedes que es la regulación emocional? Aquí hay unas preguntas, doctora Macarena Camila, si me puedes ayudar con esto. ¿Cómo podría ayudar a un amigo con las emociones? Nos dice Sí. Catalina. Le estaba comentando a Catalina que en un momentico que miremos las estrategias de regulación emocional, le respondo esa preguntita con más exactitud. Bueno. Catalina, para ti, ¿qué es la regulación emocional? Catalina nos contesta, doctora, para controlar o dominar las emociones. Magda, es como las herramientas que podemos generar para manejar las emociones de forma sana. Muchas gracias por sus respuestas.
Bueno, chicos, entonces vamos a partir de un concepto que nos decía la doctora María Fernanda, y es que las emociones son maleables, ¿no? Y ella les dio el ejemplo de la plastilina. Entonces, la idea es que eso se nos quede grabado con este ejemplo de la plastilina, y es que nosotros podemos tener un bloquecito de plastilina. No lo vamos a desaparecer, digamos que podemos empezar a moldearlo. Entonces lo podemos volver de alguna formita, más plano, más redondo, un poco más grande. Pues la idea es que siempre tengan presente que las emociones las podemos, digamos, como manejar. Nicole también nos dice, cuando tenemos la capacidad de observar y aceptar nuestras emociones, con el fin de encontrar la forma de mantener un límite saludable a las emociones. Exacto. Entonces, Catalina, Magda y Nicole, que fueron pues las 3 personas que participaron, cada una nombra, digamos, como unas herramientas o unas partes importantes en todo el proceso de regulación emocional. Entonces, ¿qué significa? Significa que es el proceso mediante el cual las personas influyen en las emociones de ellos mismos y de otros. ¿Listo? Entonces, la manera en la que yo influyo en cómo yo voy a tener esa respuesta emocional, pero yo también puedo influir en la manera en la que otra persona tiene esa respuesta emocional. Influyen en cuándo las experimentan, cómo las experimentan y cómo las expresan. Entonces, cuando se nos presenta la emoción, cómo experimentamos esa emoción y cómo expresamos esa emoción. Entonces, en este momento, nosotros estamos hablando de que vamos a influir en nuestras emociones. Nosotros no vamos, digamos, a quitar nuestra emoción, y eso es importante que ustedes sepan, porque las emociones no nos las podemos quitar. Muchas veces quisiéramos, qué horrible sentir esto, pero es que esta rabia, o les pongo un ejemplo que a muchas personas nos pasan, y es en la tusa. Entonces cualquier persona diría, no, pero qué horrible, yo no quiero sentir esta tristeza, este vacío, bueno. Sí, tiende a ser muy desagradable, pero hay algo a lo que quiero que ustedes también queden con eso, y es que nosotros no podemos desaparecer las emociones. Las emociones, como decía la doctora María Fernanda, son innatas y hacen parte de un proceso biológico. Entonces, no podemos desaparecer, sentir tristeza, pero sí podemos trabajar en cómo sentimos y cómo expresamos esa tristeza. ¿Listo? Entonces, aquí es lo que nos están diciendo, y es que influimos en cuándo, en el cómo y en el cómo la expresamos. Todas las personas debemos aprender sobre regulación emocional. Esto es, como les dije ahorita, para todos. Todos tenemos, porque todos tenemos emociones, todos somos humanos y todos estamos propensos a pasar por situaciones que nos puedan generar un impacto emocional muy grande. Por esto, todos tenemos que aprender sobre regulación emocional. Es un proceso cambiante y en desarrollo. ¿Qué significa? Y es que nunca aprendemos todo sobre regulación emocional, porque nunca vamos a saber qué es lo que viene después. La vida está abierta pues a la incertidumbre, a que se nos presenten situaciones inesperadas, y cada situación inesperada va a requerir que nosotros tengamos una respuesta. Entonces, por eso el proceso de regulación emocional nunca para, sino que siempre va a estar en constante aprendizaje. ¿Qué puede pasar? Que yo llevaba un proceso muy bueno de regulación emocional, que estaba manejando muy bien mis emociones, pero llegó un día una situación que fue muy difícil para mí y que hizo que yo me desregulara. Esto puede pasar. No significa que hayamos echado un pasito para atrás o que hayamos perdido todo nuestro proceso emocional. No, significa que seguramente esta situación nos afectó de una manera que ninguna otra situación nos había afectado. Entonces también tenemos que ser pues muy compasivos con nosotros mismos, de darnos cuenta que hay veces que situaciones nos duelen mucho, y que eso va a hacer pues que seamos menos asertivos con las emociones, porque el dolor puede ser muy grande. Permite adaptarnos a situaciones, personas y demás contextos de forma efectiva. ¿Por qué nos dice esto? Porque les pongo un ejemplo. Ustedes están, no sé, en una clase, y resulta que están hablando con el profe o la profe, y entonces tienen un malentendido con el profe, y a ustedes les dio rabia pues el malentendido, pero aquí pueden haber muchas respuestas. ¿Qué puede hacer uno? Que ustedes en ese momento pues no le digan nada, después ustedes como que se regulan y le mandan un correo diciéndole, bueno, profe, no estoy de acuerdo con esto. Esa puede ser una respuesta. Otra es, si en ese momento, ay, perdónenme, si en ese momento ustedes consideran que pueden hacerlo, pueden decirle al profe directamente,
profe, no estoy de acuerdo con esto que está pasando, y en ese momento se lo dice. U otra respuesta puede ser que ustedes no están de acuerdo y van y le gritan al profesor y que no sé qué. Entonces, nos va a servir para adaptarnos, porque si nosotros logramos una regulación asertiva de las emociones, seguramente va a ser más fácil poder dialogar con otras personas. Que el profe nos escuche, que el profe pueda validar lo que le estamos diciendo o lo que le estamos pidiendo. Eso nos va a ayudar y nos va a ayudar a adaptarnos a esa situación. Por el contrario, si nosotros llegamos a gritarle al profesor y decirle de todo, seguramente el profesor no le va a parecer esto y lo que va a pasar es que se va a cortar totalmente el diálogo, no nos van a escuchar, nosotros también vamos a estar pues muy alterados emocionalmente y seguramente va a generar pues ya una dificultad en la relación con el profesor, pues con justa causa. Es congruente con nuestros valores personales y metas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma en la que nosotros nos regulamos y nos relacionamos con las otras personas a raíz de nuestras emociones va a responder a cómo nosotros, de cierta manera, queremos ser. Entonces, hay personas, porque esto también se presenta, digamos, en los procesos de violencia, hay personas que tienen una desregulación emocional tan alta que recurren siempre a la violencia y esto puede estar muy alejado pues, de sus metas o de la forma en la que ellos quieran verse. Entonces, pues va a afectar metas de pronto familiares, de relaciones, laborales, porque la violencia pues va a ser pues, este impedimento para poder tener como o cumplir estas metas. En cambio, si nosotros queremos pues tener, no sé, una buena relación con otra persona, pero hay algo emocional que aparece de vez en cuando, vamos a recurrir al diálogo para poder tener esa relación adecuadamente. Entonces les pongo un ejemplo de pareja. Las parejas siempre van a tener peleas, esto es normal, hace parte de los procesos de pareja, siempre van a haber cosas que nos molesten, siempre no van a haber peleas, pero la forma es cómo llevamos esa pelea. Si yo quiero que esta relación sea una relación respetuosa, sea una relación tolerante, sea una relación con amor, ¿cómo respondo yo de esa manera cuando tengo una emoción? Si por el contrario respondo de otra manera más violenta, seguramente no va a ser una relación ni de respeto, ni de tolerancia, ni de amor. ¿Listo? Entonces, por eso es que nuestra respuesta emocional siempre tiene que ser congruente con nuestras metas, con nuestros valores y como nosotros queremos llevar ese tipo de relaciones con las otras personas. Y aquí, pues como les decía, permite la buena relación con otras personas, la asertividad y el crecimiento personal. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar ahora entonces ya de cómo es ese proceso de regulación emocional. Entonces, continuando con los ejemplos, vamos a mirar un poco algo que puede suceder durante el trabajo en grupo. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos trabajando en un grupo, que tenemos que entregar un trabajo, que ese trabajo obviamente tiene un tiempo límite y que en el grupo de trabajo nos hemos distribuido cada uno las tareas y responsabilidades que nos corresponden. Resulta que yo hice mi trabajo, lo que me correspondía, seguí las indicaciones, recomendaciones y envío mi trabajo y al día siguiente a primera hora veo un mensaje en el que en el grupo de trabajo están diciendo que yo no envié la parte del trabajo que me corresponde, pero además lo están haciendo como posiblemente asegurándolo, como ya dándolo por sentado, tú no hiciste el trabajo, está incompleto y vamos a tener una mala nota. Obviamente esta situación es una situación que nos va a generar una serie de emociones. Posiblemente la emoción que voy a tener allí sería rabia, sería de pronto también tristeza o creo que inicialmente sería como algo más de rabia de por qué están asegurando algo de una manera categórica cuando sé que esto no es real, o sea, que esto no corresponde a la realidad mejor. Entonces nos enseñaba la doctora Camila que las emociones hay que permitirlas fluir, es decir, que aunque nosotros no quisiéramos pasar por cierta emoción, eh, como en este caso estar muy molestos, estar muy enojados, es importante permitir la experiencia emocional, es decir,
que finalmente este proceso de rabia que tenemos es algo que nos está generando posiblemente síntomas fisiológicos, como vimos hace un rato, posiblemente de la rabia me dolió la cabeza, de pronto de la rabia me temblaron las manos, de pronto de la rabia que tengo me puse roja, ¿cierto? Pero como nos enseñó también la doctora María Camila, igual hay un proceso en el cual esta emoción llega a una parte máxima, a un punto alto, y luego ya empieza a bajar. En ese momento en el cual yo estoy con bastante rabia, puedo decidir reconocer qué emoción es la que estoy presentando y que yo creo que esto va un poco orientado, aunque ahorita la doctora María Camila, que es la experta, nos dirá sobre cómo lo que nos preguntaba ahorita una chica, una de ustedes, creo que era Catalina, sobre cómo empezar a manejar el tema de las emociones. Y es que una vez que ya permito que la emoción esté aquí porque ya la estoy reconociendo y la estoy aceptando, puedo determinar qué es lo que estoy sintiendo. Entonces puedo respirar profundo, entonces puedo empezar a discriminar qué es lo que estoy sintiendo. Tengo rabia porque están diciendo algo que no corresponde a la realidad sin ni siquiera preguntarme. Me siento triste, un ejemplo, porque estuve trabajando hasta las 3 de la mañana en esto y definitivamente pues nadie se dio cuenta o nadie lo valora o nadie me preguntó. O me siento frustrada porque no llegó algo sucedió en el proceso y el trabajo no llegó. Entonces, después de que ya soy consciente de que estoy pasando por esta emoción, reconocer la emoción que estoy sintiendo y poder darle un nombre a esa emoción me permite empezar a tener control sobre la situación, que es lo que a veces sentimos que no podemos controlar las emociones, pues precisamente esta información nos lleva a pensar que entonces sí es posible regular las emociones. Y si es posible regular las emociones, entonces ya después de que ya respiré profundo 3 veces, después de que ya estoy eh, aceptando que tengo rabia, que estoy con frustración o que me siento triste, puedo empezar a analizar qué tan controlable es la situación que me está generando esa tristeza o qué tan difícil es llegar a controlarla. Entonces ya cuando miro desde otra óptica la situación, digo, bueno, pero esto no es tan difícil de arreglar, hay muchas maneras de ver qué es lo que pasó. Puedo evidenciar que hay diferentes circunstancias que pudieron haber generado este malentendido. De pronto envié el correo a la dirección que no era o lo envié de una forma en la que no lo llegó o mis compañeros no lo evidenciaron porque iba como un adjunto que no se evidenció, bueno, alguna circunstancia. Y cuando ya empiezo a analizar qué tan controlable es la situación, entonces yo ya, o la emoción, ya empiezo a sentirme un poco más tranquila y empiezo a evaluar qué consecuencias o metas, o qué consecuencias, perdón, para mis metas y para mi día a día me puede generar la decisión que yo vaya a tomar respecto a esta emoción. Porque, como nos decía la doctora María Camila, yo puedo optar por llamar a mis compañeros y pelear con ellos y mostrarles mi enojo y decirles de pronto en ese momento de rabia que yo ya no quiero seguir trabajando con ellos, que ya definitivamente hasta aquí llegamos y puedo como tener ciertas actitudes que finalmente cuando ya baja la emoción, ya yo analizo y digo, oh, mejor no hubiera peleado, mejor no hubiera dicho que ya no trabajo más con ellos, porque resulta pues que esto igual me va a afectar a mi futuro porque este va a ser mi grupo de trabajo de aquí en adelante para esta materia, por ejemplo. Pero también el hacer esa conciencia y ese análisis también me puede llevar como, bueno, yo siempre a analizar como, bueno, yo siempre he tenido la capacidad de hablar con las personas, de transmitirles lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces, en lugar de pelear con ellos o de mandarles un mensaje en medio de esta situación de rabia, cuando ya estoy un poco más tranquila, entonces les hablo, les explico que yo sí hice mi trabajo y busco la manera de verificar. Entonces entré a mi correo y efectivamente estaba mal la dirección o y simplemente es cuestión como de respirar profundo y cómo el poder regular esas emociones me puede llevar a tener diferentes caminos, o ser explosiva, o discutir, o simplemente tener control de la situación y tomar decisiones que me eviten pues conflictos mayores a futuro. Entonces, en este caso, de este ejemplo que les estoy dando, pues sin duda alguna la mejor decisión es identificar mis emociones, pero también ver que la situación no es tan difícil
de manejar y que por lo tanto pues debo tomar o puedo tomar la opción de estar un poco más tranquila, dialogar, hablar, demostrar que yo sí hice mi trabajo y pues esta es una manera en la que nosotros podemos regular las emociones a favor nuestro. Bueno, les voy a leer una situación y pues vamos a poner pues mucho cuidado porque pues nosotras queremos que ustedes opinen sobre esta situación. Entonces, Laura lleva una relación con su novio de 1 año y medio. Recientemente, después de una pelea, su novio le dice que quiere terminar con ella. Le refiere que ya ha aguantado mucho su grosería y que está cansado. Cuando Laura y su novio pelean, ella tiende a gritar, recordarle cosas del pasado, humillarlo, decirle varias veces que ya no lo quiere. Luego, cuando él quiere irse, ella llora intensamente al punto de preocupar a su novio. Al calmarse, hacen como si nada, pero esta situación ya se ha repetido en varias ocasiones. Entonces, pues a nosotros nos gustaría que ustedes opinaran esta situación con Laura y su novio. ¿Cuáles son las emociones que Laura siente cada vez que pelea? ¿Qué es lo que ella hace ante esa situación de pelea? A ver qué opina. Laura También, se descontrola un poco, ¿cierto, chicos? Ay, perdón, doctora. no, tranquila. También podrían decirnos de pronto qué puede hacer el novio y qué puede hacer Laura. Sí, Circe nos dice, doctora María Camila, que hagan una buena charla. Muy bien. La idea también es que se sienten tranquilos a charlar, a ver qué es lo que está pasando. Circe nos dice, decir sus emociones sinceras y ver qué hacer. Magda, tú levantaste la manito, si quieres abre el micrófono. Yo creo que lo que nosotros normalmente tendemos a caer en ese tipo de relaciones, pues más cuando empezamos. Entonces, porque no tenemos como una guía o un manejo emocional, o sea, no es algo que nos enseñan. Entonces, la probabilidad de caer en eso, más por el contexto familiar o de amigos y todo, es más probable que caigamos en eso. Sí, Magda, exacto. Digamos que por eso yo les decía que es importante que todos aprendamos de regulación emocional, porque estas situaciones nos pueden pasar en cualquier relación que se nos presente, no solo de pareja, sino también de amigos, con la familia. Entonces es importante aprender nosotros a conocernos mucho emocionalmente y también que el otro pues tenga un proceso responsable de conocerse a sí mismo, porque también pasa muchas veces y es que nosotros ponemos de nuestra parte emocionalmente, pero puede que el otro no lo haga. Entonces también pues vamos a encontrar pues un choque acá y la idea es ser también responsables emocional y afectivamente con las personas. También apoyando lo que Circe pues nos comenta es toda la parte de comunicación. La comunicación en la regulación emocional es fundamental. Si digamos que nosotros podemos tener regulación emocional, pero necesitamos comunicar. Entonces aquí Circe también nos dice que se den un tiempo para que aprendan a manejar sus emociones, ¿sí? Eso también es muy bueno y es que si de pronto en este momento la relación no está funcionando por este tipo de enfrentamientos, pueden tomarse un tiempo, ver de pronto un proceso personal para cada uno, donde cada uno pueda aprender a manejar sus emociones, aprender a poner límites, porque eso también es muy importante, y poder intentarlo de nuevo si así lo desean los dos. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de algunas estrategias y aquí, Catalina, te respondo un poco lo que tú nos preguntabas arriba sobre cómo ayudar a un amigo con sus emociones, ¿listo? Entonces, la primera estrategia es que si notamos que la situación se nos puede salir de control,
nos debemos retirar. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Hace referencia a que nosotros podemos estar en este proceso de conocimiento emocional y estamos en todo este proceso que la doctora Adriana nos mostró, en donde nosotros tenemos que discriminar, o sea, ya reconocimos que esta situación nos está molestando, ya reconocemos qué tipo de emociones hay, pero también tenemos que ser muy responsables y darnos cuenta si vamos a ser capaces o no de controlar esta situación. Hay situaciones que se nos salen de las manos y es bueno que nosotros aprendamos a reconocer antes de tiempo que se nos puede salir de las manos, porque esto nos puede ahorrar pues realmente muchas consecuencias y muchos arrepentimientos. Entonces, si ustedes sienten que la situación realmente está siendo muy fuerte, que los está confrontando mucho y que ustedes sienten como este abismo o como esta explosión emocional, lo mejor es que en ese momento se retiren. No significa que se van a retirar y que no van a volver y que ya no se va a hablar del tema, no, porque ahí pues estaríamos cayendo en un error de no comunicar nuestras emociones. Lo ideal es que ustedes en ese momento se retiren, esperen un rato, puedan hacer algunas estrategias, la emoción baje y vuelvan con la persona pues que les estuvo generando esto o a la situación y comenten qué fue lo que pasó. Entonces, pensemos un poco en Laura y su novio, que era el ejemplo anterior. Entonces ellos están en esta pelea, Laura empieza a hacer como estas acciones que a su novio le molestan y en ese momento su novio puede decirle, mira, no, en este momento lo mejor es que no continuemos la comunicación, démonos un momento y nos calmamos. En ese momento pues los dos se pueden retirar, se pueden calmar y pueden retomar la comunicación después para hablar de qué fue lo que pasó. Pero la idea es siempre, si nos damos cuenta que las cosas están saliendo de las manos, ya sea de nuestra parte o del otro, retirarnos de la situación. Realizar actividades que nos permitan disminuir la fisiología del cuerpo, como la meditación, el ejercicio, bailar, escuchar música. Aquí también, pues ustedes pueden incluir otras actividades que para ustedes les sirvan. Estos son solo unos ejemplos, porque es importante disminuir la fisiología. Entonces, ya nos contaba la doctora Adriana previamente que las emociones se caracterizan y están compuestas por la parte cognitiva, o sea, todos los pensamientos, la parte fisiológica, que es como si nos cuesta respirar, si tenemos taquicardia, si estamos temblando, y la parte de acción, ¿sí? Que es ya cuando tomamos una decisión de qué es lo que vamos a hacer. La parte fisiológica nos da realmente mucha información. Si yo estoy muy alterada fisiológicamente, es decir, estoy temblando, no puedo respirar bien, tengo taquicardia, estoy sudando, seguramente lo mejor es que yo en ese momento me retire y realice actividades que me ayuden a bajar ese malestar fisiológico, porque la fisiología es, digamos, un detonante a la acción. Entonces, si yo estoy muy alterada y ni siquiera puedo respirar bien, seguramente lo que va a pasar es que yo voy a pegarle un grito a la otra persona o algo, o voy a decir impulsivamente y después me voy a arrepentir. Entonces, siempre tienen que fijarse mucho cómo están ustedes con su cuerpo, si están muy agitados, y si notan que están muy agitados, de nuevo, lo mejor es retirarse, calmarse y volver de nuevo a retomar la comunicación. Si es necesario, podemos utilizar estímulos reguladores de la temperatura del cuerpo, como tomar algo frío, entonces una bebida que esté muy fría, o bañarnos, lavarnos la cara, o usar un hielo con precaución. ¿Por qué les pongo esto? Y es porque a veces cuando estamos muy calientes y el momento está siendo muy emocional, podemos coger un hielito y podemos pasarlo por la piel. Pero les digo que con precaución, porque aquí todos sabemos que el hielo quema y no queremos generar un tipo de daño a la piel. Entonces lo forramos en una toallita, lo forramos en un papelito y lo podemos pasar por la piel para que nos ayude a regular la temperatura, pero nunca pasarlo directamente. Intentar no hacer caso a los pensamientos negativos. Los pensamientos responden a la emoción. Si estás triste, tus pensamientos se irán hacia allí. Intenta no nublarte en ellos. Entonces, como decíamos ahorita, pues hay una parte cognitiva que es toda la parte de recuerdos, pensamientos, imaginación y asociaciones. ¿Qué va a pasar? Que la emoción, piensen que la emoción es la que está mandando la parada, por así decirlo. Entonces, si tenemos mucha rabia, pues todo lo que nosotros pensamos en ese momento, lo que nosotros vemos y lo que nosotros sentimos, va a ser respecto a la rabia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos van a ser rabiosos. Entonces, intentemos en ese momento no hacerles caso porque vamos a estar sesgados.
Lo mismo pasa con la tristeza. Si tenemos una tristeza muy intensa, nuestros pensamientos van a ser todos tristes y nos van a decir un montón de cosas tristes y van a enfocarnos en toda esta parte de tristeza. Entonces, mientras logramos regularnos, intentemos no nublarnos por esos pensamientos. Siempre tienen que recordar que esos pensamientos están sesgados por la emoción. Entonces, tenemos que bajar la emoción para poder pensar otro tipo de cosas y darle paso a otro tipo de pensamientos y perspectivas. Reconoce que la emoción o emociones que estén presentes, que las generó, qué necesito en este momento y posibles consecuencias. Entonces, lo que ya les veníamos diciendo, qué emociones son las que están en este momento, qué fue exactamente lo que generó esa emoción, qué necesito yo en este momento. No siempre necesitamos lo mismo. Podemos decir en este momento necesito estar sola y eso es válido. Necesito hablar con alguien, igual de válido. Necesito ayuda, igual de válido. Entonces, necesitamos reconocer qué es lo que necesitamos en ese momento. Y siempre retoma la conversación o situación y hace un cierre de esta. Como les decía, nosotros no abandonamos las situaciones. Lo que hacemos es regular la emoción, bajarla, que llegue a su punto de extinción y retomar la situación, es decir, volver a la comunicación, porque la idea es no dejar abiertos los temas, sino siempre hacer un cierre. Bueno, chicos, aquí les tenemos un videíto. Este es un videíto de aproximadamente 10 minutos. Entonces, sé que ya se nos está acabando el tiempo del taller, así que ustedes van a votar si quieren que lo veamos aquí todos juntos o si quieren que se los enviemos si ustedes lo ven. Este es un video que nos habla acerca de la ansiedad. Escogimos propiamente la ansiedad porque es un evento muy presente, una respuesta muy presente en todos nosotros, es una respuesta natural. Entonces creo que es una buena oportunidad de aprendizaje frente a cómo regular la ansiedad, pero como les dije, ustedes votan. ¿Quieren que lo veamos acá en el taller o quieren que se los enviemos? Bueno, si nadie vota, asumo que lo vamos a ver acá. ¿Listo? Sería bueno acá. Listo, Astrid, muchas gracias. Y Catalina también dice que aquí. Listo, entonces lo vamos a poner. Espérenme un momentico. Si sufres de ansiedad, este vídeo es uno de los más importantes que vas a ver, especialmente en estos tiempos tan agitados. Soy Jorge Benito y voy a explicarte por qué tienes tanta ansiedad y qué puedes hacer para disolver toda esa negatividad que ahora mismo está incrustada en tus rutas neuronales y cómo crear un cerebro que ya no opera desde la ansiedad, sino desde la seguridad. Lo primero que quiero que sepas es que todos sentimos ansiedad en mayor o menor medida. Es una respuesta natural de nuestro organismo. Imagina que estás sujetando tu teléfono y de repente se te escurre de las manos. Y en ese momento, rápidamente, te lanzas a por él y lo recuperas justo antes de que impacte contra el suelo. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Te aceleras. Tu corazón va a 1000 por hora. Puede que notes un poco de sudoración también. Eso es ansiedad. Tu organismo la ha activado para que puedas enfrentar la situación con mayores garantías de éxito. Al bombear sangre velozmente hacia tus extremidades, has podido actuar a tiempo y evitar que tu teléfono caiga al suelo. Pero esta ansiedad pasa rápidamente, ¿verdad? Porque ahora que tu teléfono está a salvo, no le das más vueltas. La situación ya pasó, tú sigues con tu vida y no le pones más atención. Así que la ansiedad se marcha. La tensión se disuelve y te relajas. Y aquí está la clave de todo, tu atención. La ansiedad pasa porque tu atención ya no está fijada en eso que te sucedió. Ya no le das vueltas y vueltas a lo que podría haber sucedido si el teléfono se rompiera. Y como no le pones atención a eso, tu sistema nervioso ya no necesita mantener activa esa respuesta de protección, el famoso modo de lucha o huida. Así que tus situaciones de vida puede que activen una respuesta de ansiedad de forma muy breve, como cuando se te cayó el teléfono. Y una vez que el evento ha pasado, esa ansiedad debería marcharse. Pero no se marcha, ¿verdad? Tu ansiedad permanece. ¿Sabes por qué? Porque tú no permites que se marche. Como tu atención está todo el tiempo en los pensamientos de peligro, tu cerebro cree que el peligro es real y no tiene más remedio que protegerse, así que mantiene el modo de lucha o huida activo.
El verdadero desencadenante de toda esa ansiedad que te está afectando tan negativamente no es lo que te pasa, sino las vueltas y vueltas que le das en tu cabeza. Tu problema no es la ansiedad que surge de la propia situación, sino la ansiedad que permanece, porque tu atención está ahí todo el tiempo, en esa tormenta mental de negatividad, preocupación y miedo. Tu atención es la clave de todo. Mira, tu atención es tu energía mental y también es el mecanismo que dirige tu neuroplasticidad. Tu cerebro se cambia físicamente a sí mismo, tanto a nivel funcional como estructural, en función de tu estado de atención. Si tu mente está siempre hipervigilante, con tu atención siempre rastreando posibles amenazas y peligros, tu cerebro se mantiene constantemente alerta, así que crea las rutas neuronales de la amenaza. Se convierte en un cerebro ansioso que todo el tiempo está sintiendo que algo terrible está a punto de suceder. Está siempre dándole vueltas a todos los peligros que, supuestamente, te acechan y están a la vuelta de la esquina. ¿Qué puedes hacer para salir de tanta ansiedad y construir un cerebro luminoso que no está siempre imaginando catástrofes y tragedias? Tienes que recuperar el dominio de tu atención cuanto antes. Si hay algo que sabemos acerca de la atención es que es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve y más dominio tiene sobre ella. Y este dominio de tu atención es lo que te va a permitir salir de toda esa ansiedad. Porque cuando tu mente empiece a traer esa vorágine de pensamientos negativos, tú puedes sacar tu atención de ahí. Puedes mover tu foco de atención para dirigirla allá hacia donde tú quieres que se dirija. Ya no es tu mente la que te lleva de un lado a otro como si fuera un mono que salta de rama en rama, sino que eres tú quien la domina. Puedes sacarla de ese laberinto e instalarla en la presencia, el aquí y ahora, donde no están sucediendo esas supuestas tragedias que tanto te absorben. ¿Cómo puedes recuperar ese control consciente de tu atención? Bueno, si me sigues en este canal, ya sabes la respuesta. Practicar meditación mindfulness. Es una forma científicamente demostrada de fortalecer tu atención y además solo lleva unos minutos al día. No tienes que sufrir entrenamientos inhumanos, ni tienes que retirarte a un monasterio perdido en las montañas. Solo tienes que meditar unos minutos al día, de la misma forma que te cepillas los dientes unos minutos al día. Cuando empiezas un hábito de mindfulness, muy pronto vas a notar que tu capacidad de dominar tu atención aumenta y tu ansiedad disminuye. De hecho, hay estudios que muestran que en solo 4 días ya comienzan a verse algunos cambios cerebrales. Pero también va a suceder otra cosa que lo cambia todo para siempre. Y esa cosa es que, además de recuperar la capacidad de mover tu foco de atención voluntariamente, vas a ser capaz de hacer una cosa llamada reenfocar tu estado de atención. ¿Qué es reenfocar el estado de atención? Poder cambiar fácilmente tu punto de vista acerca de eso que te sucede o eso en lo que piensas y, muy importante, cambiar tu punto de vista acerca de ti mismo. Lo vas a entender claramente con este ejemplo. Imagina que estás en tu casa, en el sofá, y de repente tu mente comienza a acosarte con pensamientos que te causan mucha angustia. Digamos que te dice que vas a perder tu empleo. Tú quizás estás delante del televisor, pero tu mente está acelerada. Tu atención está en esos pensamientos que dan vueltas y vueltas en tu cabeza. Y como tu atención está ahí fijada, para tu cerebro es real. Vas a perder tu empleo. ¡Peligro! Así que activa tu sistema nervioso simpático, la respuesta de lucha o huida. Empieza la ansiedad. Sientes sudoración, tu ritmo cardíaco se eleva, tu respiración es errática. ¿Te suena esto? Bueno, pues las personas que tienen establecida una práctica regular de mindfulness pueden responder ante esto de la siguiente forma. No sé si eso va a suceder. No sé si voy a perder mi empleo. De momento es solo un pensamiento y la mayoría de los pensamientos no son verdad. Casi nunca acaban sucediendo. Pero incluso si eso llega a suceder y yo pierdo mi empleo, voy a ser capaz de sobreponerme a esa situación y salir reforzado. Voy a encontrar algo aún mejor y mi vida va a mejorar. ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido un reenfoque en el que vemos nuevas posibilidades. En primer lugar, nos abrimos a la posibilidad de que tal vez esos pensamientos son mentira. Y en segundo lugar, nos abrimos a la posibilidad de que nosotros no estamos indefensos ante ese peligro porque tenemos todo lo necesario para enfrentar la situación problemática con entereza, sobreponernos y triunfar. Eso es reenfocar, una capacidad cognitiva que surge cuando tienes dominio de tu atención.
Cambias tu enfoque acerca de la situación y de ti mismo, y al hacerlo rápidamente tu fisiología responde transformando la tensión en relajación. Al observar la situación y observarte a ti desde un ángulo de apertura, confianza, seguridad, no juicio y posibilidad, tu fisiología sale del modo de amenaza y entra en el modo opuesto, el modo de crecimiento, la llamada respuesta de relajación que elimina la ansiedad instantáneamente. Al reenfocar, básicamente transformas la manera en que percibes lo que te pasa y estimulas tu capacidad de afrontar las dificultades con resiliencia. Yo puedo con esto. Yo voy a saber encontrar la salida del laberinto. Este enfoque te libera, porque ya has visto que lo que más tensión te causa, lo que realmente dispara tu ansiedad, no son las situaciones en sí mismas, sino principalmente tu estado de atención, la forma en la que percibes esas situaciones y la forma en la que te percibes a ti. Si tú no te crees capaz de enfrentar esos problemas que podrían llegar a suceder y no te crees capaz tampoco de encontrar soluciones, empiezas a evitar todo eso que tanto te incomoda y esta resistencia, este rechazo, dispara tu ansiedad. Porque todo lo que evitas se acumula en tu cabeza y es ahí donde empieza a dar vueltas y vueltas y a generar ansiedad y pánico. La práctica de mindfulness, además de devolverte lo más importante que puedes poseer en tu vida, que es tu capacidad de dominar voluntariamente tu atención, te saca de ese sentimiento de indefensión y permite que tu coraje y tu fortaleza interior emerjan. Ahí está tu libertad y tu equilibrio. Ahí está la vida que quieres recuperar. Actúa, tienes que hacer algo, no te queda más remedio. Si tienes ansiedad, tienes que hacer lo que sabes que funciona. Medita, pero no hacer nada no es una opción. Tu ansiedad no ha aparecido mágicamente en tu vida y no se va a marchar por sí sola sin que tú hagas nada. Inicia el hábito de meditación mindfulness. Puedes consultarlo con tu doctor y te dirá lo mismo. Si le cuentas que vas a empezar un hábito diario de mindfulness, te va a aplaudir. Te animo a contárselo, ya lo verás. Pero no postergues más. Procrastinar solo te daña, porque tú sabes que debes hacer algo para recuperar tu equilibrio mente-cuerpo, pero también sabes que no lo estás haciendo. Y eso crea más acumulación en tu cabeza, más rechazo y más tensión interior. Si quieres, yo te guío paso a paso en tus meditaciones. Más abajo en la descripción de este vídeo te dejo un enlace para que crees tu cuenta gratuita en Mindful Science. Al crear tu cuenta gratuita vas a recibir acceso completo a mi programa de introducción al mindfulness. Ya verás qué sencillo es meditar y yo voy a estar a tu lado en todo momento. Y si el vídeo te ha ayudado, te agradecería mucho que me dejes un buen me gusta, que te suscribas al canal y actives la campanita. Listo, chicos. Cuéntenme qué les pareció el video, qué tal les fue con esta parte de mindfulness y ansiedad un poco. Ahí en el video, pues el autor del video nos habla de inscribirnos a su perfil, pero realmente si ustedes están interesados en de pronto empezar a tener esta práctica, la pueden buscar por YouTube, que hay un montón de videos y de audios para que ustedes puedan empezar a practicar mindfulness. Ahí les puse la palabra para que lo puedan buscar en YouTube. ¿Listo? Bueno, ya para finalizar, les queremos hablar de lo que es la desregulación emocional. Entonces, pues ya estábamos hablando de qué era regulación emocional, ya estuvimos hablando pues para qué sirve la regulación emocional y ahora pues queremos cerrar mostrándoles que la desregulación emocional es el exceso en la respuesta emocional, la emoción es abrumadora y nubla la toma de decisiones de la persona. Puede ser riesgosa para sí mismo o para las personas a su alrededor. Como les decía, una desregulación emocional nos afecta a nosotros en nuestra toma de decisiones, no sabemos qué decisión vamos a tomar y no sabemos si esa decisión va a afectar a las personas a nuestro alrededor. No hay prevención de consecuencias, lo que hace que se puedan presentar unas altamente negativas. Nos aleja de metas, valores, personas y contextos, no promueve el reconocimiento emocional y muchas veces se justifica desde la personalidad, lo cual no es cierto. La desregulación emocional no tiene nada que ver con la personalidad, porque ya sabemos que toda la parte emocional viene de un proceso biológico y un proceso de aprendizaje y también, como veíamos en el video, un proceso de atención a nuestras emociones.
Entonces, no tiene nada que ver con la personalidad. Muchas veces nos dicen, es que yo soy de esta manera, es que yo siempre he sido así, es que así es como yo respondo. ¿Qué traduce estas frases? Traduce simplemente que la persona no está abierta a generar un cambio o no está abierta a trabajar en esas cosas donde está teniendo dificultades emocionales, pero no tiene nada que ver con la personalidad. Y por último, es una acción voluntaria. Esto también es importante que ustedes lo sepan, porque las personas con alta desregulación emocional, luego de hacer una acción impulsiva que genera consecuencias tanto en ellos como en nosotros, tiende a decirnos que fue sin culpa, que fue involuntario, que no estaba pensando en ese momento, que no se dio cuenta, como una forma de excusa. Pero realmente aquí lo que tenemos que entender es que la regulación emocional es una acción voluntaria. Yo decido continuar con esta explosión emocional y no parar y no darme cuenta y no ser responsable con mis emociones ni ser responsable con el bienestar del otro. ¿Listo? Entonces, aquí pues digamos que esto es un aspecto importante de la desregulación emocional y es que requiere acompañamiento, requiere que nosotros seamos conscientes de las consecuencias de las acciones que hacemos. Que si, bueno, que tuve esta consecuencia, que en ese momento no pensé y actué de esta manera, pues ya sabes que en una próxima ocasión debes ver esa consecuencia porque ya te ha pasado previamente. Y ahí viene pues la responsabilidad de las emociones y de la respuesta emocional. Listo, chicos. Ahora sí, pues pregúntenos de esta parte de regulación. Catalina, ampliándote un poco a esta parte de las emociones con tu amigo, puedes ayudarlo pues con estas técnicas de respiración, puedes decirle que en esos momentos cuando él se sienta muy agitado, pues se retire de esas situaciones, las estrategias que ya vimos, hacer en ese momento algo de ejercicio, escuchar música, bailar o simplemente recurrir a algo de temperatura, como les decía, bañarse, el hielo, tomar algo frío, para ayudar que la respuesta emocional disminuya. Si está siendo muy descontrolada, pues pedirle que se retire, que esté un momento solo, que esté un momento como haciendo de pronto ejercicios de respiración para ayudar que la emoción en ese momento disminuya. No sé si tengan alguna otra pregunta de regulación emocional para que nos cuenten en este momento. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta o si de pronto este tema pues emocional lo quisieran, pues que lo trabajáramos de forma individual, nos pueden escribir pues al correo que les estamos dejando acá, que es el correo del equipo de acompañamiento, y ahí nos pueden hacer las preguntas, pueden pedir un acompañamiento desde psicología y pues yo los llamo y hablamos un poquito de este tema de regulación o desregulación emocional si estamos teniendo dificultades en esto, ¿listo? Entonces, cualquier cosita, pues escríbanos al correo que nosotras estamos súper pendientes de ustedes. Muchas gracias. Ok, con gusto, Astrid. Circe también con gusto, cualquier cosa que necesiten. Gracias. Bueno, con gusto, cuídense mucho, que tengan un buen puente, que descansen. Gracias igualmente para ti. Muchas gracias. Bueno, Magda, a ti. Chao, Nicole, chao, Wendy. Chao, Magda.